Bueno, continuando un poco con la evaluación de nuestros pacientes, cuánto tiempo valen en vigencia nuestros exámenes que realizamos. Habitualmente, fuera de la pandemia, tenían un valor de 6 meses. Hoy día, con la pandemia y con muchas enfermedades infecciosas, nuestros estudios se vieron reducidos en el tiempo, ¿verdad? Un electrocardiograma sí puede valer 6 meses, un año aproximadamente, pero nuestras radiografías y nuestro análisis de sangre hoy le estamos dando un tiempo de más o menos un mes y medio, como máximo, ¿verdad? Y nuestros test de COVID tienen valor aproximadamente una semana, sobre todo los que son de PCR, ¿verdad? El test rápido no tenemos dándole mucho valor, porque el test rápido no es la detección del virus, sino la detección de los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, eso hoy día cambió bastante, ¿verdad? Pero en líneas generales, los estudios no deberían variar demasiado en el tiempo. Analizar las distintas alternativas de técnica anestésica disponibles, utilizar, explicar los cuidados al paciente intraoperatorio y postoperatorio, manejar la ansiedad del paciente. Acuérdense que la ansiedad del paciente puede alterar, estresar al paciente o darle un cambio en su fisiología como una hipertensión arterial o insomnio, ¿verdad? Entonces, es importante hablar con el paciente y siempre explicarle cuáles son los riesgos que pueden ocurrir, ¿verdad? Y también explicarle que nosotros hacemos lo posible para evitar que haya ningún tipo de lesión, no hacer más daño de lo que antes se ha dicho, ¿verdad? El consentimiento informado siempre es importante antes de su ingreso al hospital. Nosotros tenemos una hoja de consentimiento informado y los internos tienen que llenar eso y hacerle firmar al paciente. Explicarle acabadamente los riesgos y los beneficios del procedimiento que se va a realizar, cuál es el tratamiento que se va a realizar. Muchas veces nosotros indicamos algunos medicamentos inyectables como analgésico, antiemético, pero no explicamos los riesgos a los familiares. Con una inyección que se haga, el paciente puede fallecer, ¿verdad? Entonces, si no se explicó y no se firmó, el paciente no autorizó el tratamiento, usted puede tener un problema jurídico y legal, ¿verdad? Entonces, hay un deber jurídico, médico y ético, ¿verdad? Revelar los riesgos intrínseco asociado a la cirugía o a los procedimientos que se pueda realizar, ya sea procedimientos anestésicos, ¿verdad? Ya sea regionales o ya sea anestésicos generales, ¿verdad? Importante, muy importante, el ayuno, ¿verdad? Ahora tuvimos un gran problema a nivel regional con un juicio a 3 colegas que hicieron un procedimiento de una cesárea y el paciente llegó de urgencias y hizo una broncoaspiración porque el paciente no estaba en ayuno, en jejum, ¿verdad? Entonces la anestesia general puede disminuir los reflejos protectores de la vía aérea, eso puede provocar que el paciente haga un vómito y pueda hacer una broncoaspiración del contenido gástrico, ¿verdad? Entonces, eso aumenta el riesgo en reflujo gastroesofágico, disfagia, alteraciones en la motilidad gastrointestinal, trastornos metabólicos como la diabetes mellitus u otros como el embarazo, obesidad y liposucción intestinal y trauma, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener claro de que para líquidos claros, 2 horas de ayuno, para leche materna tiene que ser 4 horas, fórmulas infantiles tienen que ser 6 horas, leche no humana 6 horas, comida sólida o suave 6 horas y comida grasa 8 horas. Ese es el tiempo de que el paciente tiene que estar en ayuno. Este, Todo paciente que va a ser sometido a cirugía, entonces hay fármacos preoperatorios. La gran cantidad de pacientes reciben un tratamiento crónico. El 44% de los pacientes toma algún medicamento y 2,1 una droga en promedio por paciente, ¿verdad?
Suspender, continuar, cambiar, cuándo iniciar el postoperatorio depende de la causa por la que esté ingiriendo el medicamento, la magnitud e invasividad de la cirugía, la estimulación del sangrado o complicaciones, ¿verdad? La premedicación, la administración de fármacos horas previas a la operación para reducir la ansiedad del paciente y prevenir algunas complicaciones de la anestesia y de la cirugía, como en el caso de, por ejemplo, que el paciente esté ansioso. Habitualmente se hace una pequeña premedicación con benzodiazepina, opioides, ¿verdad? Clopidogrel, droperidol, ¿verdad? Profilaxis para aspiración pulmonar como prokinético, antiácido, antiemético y habitualmente los antibióticos que utilizamos para la profilaxis en cirugía, dependiendo del tipo de cirugía. Eh, Durante la cirugía tenemos algunos tipos de cirugías como cirugías limpias contaminadas y sucias. Cada una de ellas vamos a ir hablando en los capítulos diferentes. ¿Verdad? Ahorita, las heridas limpias, el 75% de las heridas generalmente quirúrgicas, ¿verdad? Se cierran primariamente sin ningún tipo de drenaje, no hay ninguna violación de la técnica y no, muchas veces no se invade ni siquiera la mucosa gastrointestinal, eh, biliar, urinaria o respiratoria. La cirugía es limpia contaminada si ya la herida atraviesa una barrera de algún tejido, ya sea gástrico, intestinal, respiratorio. Entonces se hace bajo una técnica bien reglada. La herida se contamina con flora habitualmente del órgano que se tocó. ¿Verdad? Las heridas contaminadas sí ya son heridas traumáticas, heridas donde se transgrede la técnica séptica. ¿Verdad? Hay apertura y salida de contenido gastrointestinal, biliar. ¿Verdad? Entonces, cada uno de los diferentes tipos de heridas, como la última, la sucia o contaminada, ya lleva habitualmente más de 4 horas de contaminada, eh, requiere un tipo diferente de antibiótico, ¿verdad? Ya tenemos tejido desvitalizado, ¿verdad? Entonces vamos a ir hablando de cada una de ellas en las siguientes aulas. ¿Qué sigue a esto? Monitorizar al paciente en el proceso del acto operatorio, oxigenación, oxímetro de pulso, capnografía, hemodinamia y su respiración y electrocardiograma. Para todo paciente que es sometido al acto operatorio, nosotros lo monitorizamos durante el- la cirugía. Aquí podemos ver una imagen de cómo antiguamente se hacían las cirugías. Era realmente algo anecdótico. ¿Verdad? Se usaba éter, se le atajaba al paciente, ¿verdad? Y se hacía un lavado de manos ahí. Hoy día estos son los boxes donde tenemos la reanimación postquirúrgica, ¿verdad? Donde controlamos el estado del paciente en su operatorio, ¿verdad? Mucho mejor elaborado que hace tiempo atrás, ¿verdad? Este, ¿Qué pueden ser los problemas inmediatos que pueden venir después de un acto operatorio? Puede venir fiebre, dolor torácico o problemas pulmonares como aspiración, broncoaspiración o laringoespasmo, ¿verdad? O problemas cardíacos como arritmias, trombosis pulmonares, trombosis venosas profundas, eventos coronarios, o puede haber fiebre por algún tipo de sustancias que el paciente recibió durante el acto operatorio. ¿Verdad? Problemas inmediatos, retención aguda de orina, siempre hay que controlar porque ciertas drogas pueden producir vasoplegia, ¿verdad? Entonces eso puede producir una vejiga neurogénica, un hilo paralético postquirúrgico o puede formarse un hematoma a nivel de la herida o evisceración en el peor de los casos, ¿verdad? La seroma y las infecciones no vienen enseguida, pueden venir habitualmente a la semana o días posteriores, ¿verdad? El dolor postoperatorio es algo que se tiene que manejar bastante bien, y esto maneja el anestesiólogo durante el proceso de la cirugía, ¿verdad?
Esa es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada al daño tisular real, potencial a los tejidos o descrito en términos como una sensación desagradable de daño, ¿verdad? Este, puede haber, este dolor puede ser de mucha intensidad, de larga duración, ¿verdad? O se debe de manejar de forma multidonal o se puede manejar de forma individualizada por cada tipo de paciente, ¿verdad? Esta valoración habitualmente va desde el paciente que está sin dolor hasta el dolor moderado como el dolor severo, ¿verdad? El manejo del dolor habitualmente vamos a dar una clase bien específica sobre los tipos de dolores y el manejo correcto con las drogas correctas para el dolor, ¿verdad? Pero lo correcto es analgesia en infusión continua intravenosa y lo incorrecto es inyecciones intramusculares. Las inyecciones intramusculares son de muy difícil absorción o de absorción errante y no tienen una efectividad rápida, ¿verdad? La analgesia endovenosa es lo ideal, pero tiene que ser racional, tiene que ser preventiva y tiene que ser controlada y bien diluida. La vía oral no es la recomendada para manejo del dolor postquirúrgico, ya que estamos con un hilio paralítico y eso no va a ser absorbido, incluso el paciente puede terminar vomitando, ¿verdad? No utilizar analgesia, no utilizar analgesia durante la cirugía, sino en el postoperatorio. La línea continua analgesia controlada por el paciente y la línea discontinua analgesia intramuscular por horario, ¿verdad? Eso ha sido todo. Espero que les haya servido. Voy hablando de cada uno de los diferentes tipos de analgesia, los cuidados operatorios, las complicaciones postoperatorias que ustedes tienen que prevenir, ¿ya? De ahí, muchas gracias.